Bien, profe. hola, acá con horarios nuevos, viste, intentando hacer estas cosas híbridas, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bien, empezó la grabación, vamos a compartir. ¿Se escucha y se ve bien la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Muy bien, gracias. Lo último que quedamos el día, ya no recuerdo con ustedes si estuve el martes o el viernes, pero a los dos cursos llegué al mismo tema, que fue el artículo 164. Ya. Así que vamos a empezar ahora con el artículo 165, o específicamente con lo que podemos agrupar dentro del concepto de depósitos. Y yo siempre aclaro, cuando el decreto 351, especialmente el capítulo 18, trata el tema depósitos, no habla de tanques, habla de depósito como almacén. Este es el concepto que hay que tener, porque si no, no se va a entender bien los artículos que vamos a ver a continuación. ¿Está claro esto? Muy bien. Sí. Depósitos. Hay tres niveles de depósito que establece el decreto 351. Hasta 500 litros de inflamable de primera categoría, que es el artículo 165. De 500 a 1000 litros de inflamable de primera categoría, que es el artículo 166, al cual se le suman los requisitos del artículo 165, esto ya lo voy a explicar ahora, y el último nivel de depósitos que va de 1000 a 10.000 litros de inflamable de primera categoría o sus equivalentes, que es el artículo 167, al cual se le suman los requisitos del artículo 165. Está claro que estas categorías de depósitos al año 2021, ya casi terminando el año 2021, quedan, a mi entender, sin ser un experto en el tema, un poco chicos, ¿no? Porque del 79 a la fecha, los sistemas de protección contra incendios, sistemas de detección y los agentes extintores han evolucionado lo suficiente como para permitirnos un control de riesgo un poco mayor. Y después tenemos el artículo 168 que habla de las equivalencias de inflamables. Siempre el 351 en el capítulo 18 se va a referir a litros de primera categoría de inflamable. Después tendremos que hacer la conversión de acuerdo al artículo que establece a las equivalencias que establece el artículo 168. ¿Se entiende este esquema hasta ahora? Voy a aprovechar tomar un mate mientras ustedes dicen sí. Sí, profe. Muy Sí. bien, gracias, Micaela. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Artículo 165. Dice, los depósitos de inflamable con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, las equivalencias ya dije que las vamos a ver más adelante, para ponernos en contexto, 500 litros son 2 tambores y medio de 200 litros. Son 2 chulengos. A ver, estamos hablando de un depósito que es extremadamente chiquito en capacidad. Yo lo pongo en tambor de 200 litros para ver el volumen. Esto puede ser un depósito para una pinturería, para una ferretería, un taller metalúrgico que tiene un poco de pintura y solvente para pintar piezas, inclusive para una farmacia. No una gran farmacia, una gran perfumería, pero estamos hablando de un depósito de esos volúmenes. Se ubican, ¿no? En el tamaño. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que va a tener este depósito?
Recordemos algunas de las cuestiones del artículo 164, el mal escrito artículo 164, que pedía que las dependencias, los comercios tengan los inflamables depositados conforme a lo que establece la normativa. Bueno, esto es lo que establece la normativa para los depósitos. Primero dice, piso impermeable. Esto está claro para que los inflamables, un potencial derrame, no pase al subsuelo. Dice, estanterías antichispas e incombustibles. Hasta donde me da la cabeza, no logro encontrar un material que cumpla estas dos condiciones, que sea antichispa y que sea incombustible al mismo tiempo. Porque antichispa puede ser la madera, puede ser el plástico, puede ser un acero inoxidable, un acero inoxidable. No, el acero inoxidable genera chispa algunos, pero son combustibles. Incombustible puede ser el hierro, podría serlo de hormigón, pero no son antichispa. Así que es una combinación que hasta ahora, salvo una estantería de bronce, que sería un poquito onerosa, un poquito costosa, si yo tengo que elegir entre las dos características, que una estantería sea antichispa o incombustible, ¿con cuál característica me quedo si tengo que elegir una de las dos? Incombustible. ¿Por qué incombustible? No, perdón, antichispa. No, incombustible no. ¿El resto opina lo mismo? Recién llegó, profe, disculpe, no sé si dijo algo. Digo, si el resto opina lo mismo, que prefiere o prioriza una estantería antichispa en vez de incombustible, o al revés, prioriza un incombustible sobre la característica antichispa de la estantería. ¿Con cuál se quedan? Vamos, piensen, esa es la idea. ¿Con cuál característica de las dos se van a quedar? Si no pudieran encontrar un material que cumpla los dos requisitos. ¿Una estantería de madera o una estantería de acero? ¿Una estantería de plástico o una estantería de hierro? Cric, 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 cric. Bien. Sigo Sí. votando ¿Cómo? sigo votando por el antichispa. Bien, no es que esté mal tu elección. Yo prefiero una incombustible porque la característica incombustible le da estabilidad a la estantería. Y por lo tanto, si la estantería tiene estabilidad, voy a evitar que ante un incendio la estantería se debilite y se caiga todo el contenido que tiene, todos los recipientes que tiene depositados encima. Prefiero esa característica, ¿no? Pero no quiere decir que el antichispa también esté mal. Priorizar un elemento antichispa. Pero una que me produzca chispa ante el mínimo derrame y la mínima chispa me produce una combustión. Sí, pero a ver, no es que tenés una bujía de estantería. Significa que el contacto entre el recipiente y la estantería puede generar algún chisporroteo. Y uno no anda revoleando recipientes dentro del depósito de inflamable, o tirándolos y golpeándolos y pegándolos con el tacho de pintura de solvente de chapa contra la estantería de chapa. No sé si me explico. Sí. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Yo priorizo otra cosa, pero bueno. Dice, lo que no está, después dice, formando cubeta,
capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua, y si fuese miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120%. Esta diferencia en la capacidad de la cubeta se debe a que un miscible en agua, yo le puedo tirar un poco de agua, mientras que un no miscible no le puedo arrojar agua, y por lo tanto va a necesitar una cubeta, un volumen de contención menor. Lo que no está claro acá es si el piso tiene que formar cubeta o las estanterías tienen que formar cubeta, o las dos cosas al mismo tiempo. Yo soy de los que piensan que prefiero tener una estantería. Depende un poco del depósito. Puedo tener un piso impermeable formando cubeta, de forma tal que el derrame no se vaya al subsuelo y no se escape de ese nivel, o la otra alternativa también sería, o las dos al mismo tiempo, que las estanterías puedan conformar cubeta, es decir, puedan contener en la propia estantería un posible derrame o rotura de recipiente. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Dice, sí, fíjense qué importante esto, dice, si la iluminación del local fuera artificial, no es que está obligando a colocar una iluminación artificial dentro del depósito, dice, si la iluminación del local fuera artificial, está hablando de un potencial, la instalación será antiexplosiva. Es decir, yo no puedo tener una instalación eléctrica que no esté protegida y esté blindada, porque un cortocircuito se transformaría en un potencial fuente de ignición. ¿Comprendido esto? Sí, sí. Sí. Ahora bien, si pensamos que se trata de un depósito chiquito, hacer una instalación eléctrica solamente para iluminación, porque otro objetivo no tendría una instalación eléctrica, blindada, del tipo antiexplosiva, solamente para colocar una lamparita, es un despropósito, sale más cara la instalación eléctrica que el propio depósito y el contenido que está dentro. Así que estamos hablando de un depósito tan pequeño en volumen que hay que solucionarlo con otra alternativa. O con una iluminación natural y al depósito entras durante el día, o algún sistema de linterna manual del tipo antiexplosiva, que las vienen y son un poco más económicas que una instalación fija. Pero quiero que quede claro, no obliga a que el depósito tenga iluminación artificial. Puedo arreglarme con usar el depósito durante el día si es que no tengo que acceder en horarios nocturnos. ¿Comprendido? Dice la ventilación, fíjense cómo cambia la redacción, dice la ventilación, no dice si hay ventilación. Dice la ventilación, está diciendo que la ventilación será natural. Y esto lo vimos cuando vimos resistencia al fuego. Estamos hablando de un depósito de inflamable. ¿Puede tener ventilación del tipo forzada o mecánica? No. No. No puede tener ningún tipo de ventilación forzada o mecánica, porque se transformaría eso en una fuente de ignición y de calor. Más allá que el motor y la instalación eléctrica del motor de la extracción sean blindados. Pero yo tengo un buje, tengo rodamientos, tengo paletas, ese ventilador está girando alrededor de un cuerpo de material y por lo tanto cualquier rozamiento, cualquier calentamiento del buje se podría transformar en una fuente de ignición para un potencial escape de vapores o de líquidos inflamables. Por lo tanto, este depósito tiene que tener ventilación natural mediante rejillas ubicadas convenientemente para generar un tiraje natural, como existe en una casa, por ejemplo, con tejido restallama. El tejido restallama es para que las chispas del exterior no pasen
al interior del ambiente. Es como un mosquitero, pero metálico. No sé si alguna vez lo han visto o han escuchado hablar de eso. ¿Escucharon alguna vez hablar de tejido a restallama? No, profe. No, Yo no. no. Bien. ¿Vieron la ventilación que tienen las casas para la instalación de gas? Que tienen que tener rejillitas en el piso, Sí, a nivel de ventilación. techo. Para la ventilación, obviamente, para poder renovar el volumen de oxígeno que está consumiendo una estufa o la cocina. Bueno, en vez de tener esa rejilla que es acanalada, va a tener una rejilla que va a tener una especie de mosquitero muy, muy, muy finito que es metálico. Entonces, si del exterior vuela un ascua de un incendio, una brasita, una chispa que hace a lo mejor algún auto, alguna soldadura, alguna fuente de calor, esa chispa queda retenida en el tejido restallama metálico, se enfría ahí, o si no es retenida, cuando pasa por el tejido restallama, hace un intercambio de calor con el tejido metálico y llega al interior del ambiente frío. No sé si me expliqué correctamente. Sí, perfecto. Una consulta. Bien, gracias, Aileen. Los extractores que se ven en los techos de los depósitos, esos que son metálicos, que giran, ¿eso se toma Sí. como ventilación natural? No, forzada. No tiene, a ver, porque lo que lo está girando es el viento del exterior. No tiene motor. Viene muy bien la pregunta. No tiene motor, pero tiene un sistema de paletas y una carcasa metálica, y eso tiene un buje o tiene un rodamiento, y eso puede generar calor, puede desestabilizarse, puede rozar las paletas contra la carcasa y puede generar una potencial fuente de ignición. O sea que sí o sí tiene que ser ventana o ventiluz. Ventana, puerta o rejilla o ventiluz. En un depósito de inflamables. Otra cosa es un sistema de ventilación en un galpón donde no hay inflamables. ¿Comprendido la diferencia, no? Sí. Mi duda era más que nada con esto de los extractores de aire que no sabía si se pueden poner en los depósitos de combustible. No. Viene en un sistema de ductores que funcionan mediante el principio de Venturi con presión de vapor o presión de aire. Pero por lo general no son para instalaciones fijas. Así que no lo tengo en cuenta en este planteo. Y el último requisito dice, estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. Y acá viene la pregunta, ¿matafuegos de qué clase le van a colocar al depósito de inflamable? ABC. ¿Todos coinciden con eso? Sí, profe. En mi caso. ¿Todos coinciden con eso? Incendio 1 aprobado, ¿eh? O la mayoría aprobado. Sí, profe. Ay, yo los desaprobaría todos. Me quieren vender un matafuego ABC para un riesgo que es solamente B. ¿Para qué quiero el A y para qué quiero el C? ¿Por qué me quieren vender de más? Solamente, no está mal colocar un ABC. A ver, estamos Se en puede clase. caer en eso por ser el comercialmente quizá más entendido, más utilizado, el más visto, por Sí, gente que también, quizás a lo ver. conoce, pero Sí, puede ser. totalmente. No está mal colocar un ABC, pero podés colocar un A, B, C, D y K, todos. Pero a ver, de todo eso, ¿cuál te sirve nada más? El B. Esto es para que piensen. La característica del matafuego no aporta,
porque no hay materiales combustibles A, sino B, y el C tampoco aporta, porque si no tengo instalación eléctrica, y la instalación eléctrica que voy a tener está en una instalación blindada, no aporta nada de riesgo C en esa instancia. Entonces solamente clase B. Y la cantidad apropiada, ¿cómo sabemos la cantidad apropiada de matafuego que vamos a colocar? Calculamos no era Haciendo los calcular cálculos. la carga de fuego para después hacer los cálculos de la No. cantidad de matafuegos que serían capaces de cubrir esa cantidad. Muy bien, ahí sí está excelente la respuesta. Entonces, colocamos matafuego clase B, un ABC puede estar bien, un AB puede estar bien, un BC también puede estar bien, pero el correcto es clase B. Y la cantidad apropiada sale por cálculo de carga de fuego. Entonces, estos son los requisitos para este pequeño depósito de hasta 500 litros de inflamable de primera categoría. ¿Dudas con algo de esto? Profe, si usted encuentra un depósito en este caso que tenga ABC, ¿usted recomendaría directamente poner los B o aceptaría que sigan con los Pero ABC? dejo el Podría ser. ABC, no molesta. Claro. No molesta, no está de más ni la característica A ni la característica B. Pero por ahí conseguís uno solo que sea característica B que puede prestar mejor servicio que un ABC, porque el único ABC es el fosfato monomónico. Y el fosfato monomónico no es el mejor B que tenemos. Hay otros B, como polvos químicos secos, si nos referimos a eso, que son mejores B que el ABC, que el fosfato monomónico, por ejemplo. Pero bueno, ya entramos en unas cuestiones mucho más finitas que el año pasado, cuando vimos polvos químicos secos, creo que hemos visto. Pero bueno, no importa. No está mal colocar un ABC. Artículo 166. Los depósitos de inflamable con capacidad para más de 500 litros y hasta 1000 litros de primera categoría. 1000 litros de primera categoría son 5 tambores de 200 litros. Tampoco estamos hablando de un megadepósito. Estamos hablando de un depósito mediano. Un maxibidón, estamos hablando, ese bidón cuadrado, esa caja cuadrada de un metro por un metro, que se denomina maxibidón. Dice, además de lo especificado precedentemente, a este depósito, además de tener piso impermeable, estantería formando cubeta antichispa y incombustible, además de tener iluminación eléctrica antiexplosiva, además de tener ventilación natural con rejillas a restallama, y además de tener matafuegos en cantidad y en clase adecuada, me dice, deberán, obligación, deberán estar separados de otros ambientes, de la vía pública y de linderos, o sea, vecinos, mis linderos son mis vecinos, por una distancia no menor de 3 metros. Al depósito de hasta 500 litros no le pide ningún tipo de separación. Acá, a este depósito que tiene entre 500 y 1000 litros de primera categoría, siempre hablando de primera categoría, pide que tenga un área, como se denomina, un área de seguridad o un área de exclusión, que son 3 metros perimetrales al depósito. Si yo tengo un depósito lindero al vecino, lo tengo que separar 3 metros. Si lo tengo lindero a la vía pública, lo tengo que separar 3 metros. Y si lo tengo lindero a otro sector de la fábrica, lo tengo que separar 3 metros. ¿Comprendido esto? Sí, sí. Sí. Y dice, presten atención acá, dice, valor este. ¿Valor este a qué se refiere? A este. A los 3 metros se refiere. Valor este que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables. Y la pregunta, vamos primero al esquema.
valor este. Acá debería haber 3 metros en cada depósito. Pero dice valor este que se duplicará. El doble de 3 es 6. El doble de 3 es 6. ¿Se comprende a qué se refiere con valor este que se duplicará? Sí. Ahora bien, ¿por qué alguien pensó que voy a tener 2 depósitos de inflamables? Y porque a lo mejor tengo sustancias inflamables que son incompatibles entre sí. Entonces las tengo separadas en depósitos separados. Esta es una idea. O porque quiero tener 2 depósitos de 1000 litros. Uno tengo la sustancia inflamable A y en el otro tengo la sustancia inflamable B que abastecen a 2 sectores distintos. Pero bueno, no, acá no dice el motivo, dice la condición. ¿Entendido esto? Sí, profe. Y el artículo 167 habla de depósitos de 1000 litros hasta 10.000 litros de inflamable de primera categoría. 10.000 litros son 50 tambores de 200 litros, por ejemplo, para ponerle ya hasta un depósito un poquito más grande. Igualmente, para mi criterio, al 2021 que estamos, este valor sigue siendo chico. Hoy tenemos, como siempre repito, tecnología, equipamiento y agentes extintores en calidad como para hacer frente a un riesgo un poco mayor. Porque esta es la idea de limitar los depósitos a un máximo de 10.000 litros, como dice el artículo 164 en uno de sus puntos. No podrá haber un depósito de inflamable mayor a 10.000 litros de primera categoría, porque de esa manera tengo un riesgo acotado. No voy a tener un depósito de 100.000 litros de inflamable, que tendría que tener un riesgo mayor, que tendría que tener sistemas de extinción mucho más desarrollados y eficaces. Entonces dice, para este depósito, dice, además de lo especificado en el artículo 165, repito, piso impermeable, formando cubeta, estanterías antichispa e incombustible, formando cubeta del 110-120%, instalación eléctrica antiexplosiva, iluminación, ventilación natural, etcétera, matafuego en calidad, en cantidad y características específicas, dice, me va a pedir lo siguiente. Los 2 depósitos anteriores no me habla de los accesos. Acá me dice, este depósito tendrá 2 accesos, pero además tienen que ser opuestos entre sí. Y no solo opuestos, sino tienen que estar ubicados de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos sin atravesar un presunto frente de fuego. Vamos al esquema. Perdón, dice, las puertas, antes del esquema, las puertas abrirán hacia el exterior, abrirán hacia afuera. Y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior sin llave, lo que se denomina cerradura de seguridad, como deben tener las cámaras frigoríficas, o cualquier ambiente que sea peligroso, y por lo tanto, si se cierra del exterior y no tengo manera de abrir del interior sin llave, quedo encerrado en un ambiente peligroso. Esto es un concepto que es bueno aprender y recordar. Todo ambiente peligroso, depósito de inflamable, depósito de gases, depósito de sustancias químicas peligrosas, corrosivas, tóxicas, deben tener cerraduras que permitan abrirlas desde el interior sin llave y que desde el exterior nadie, pero absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia las pueda trabar, como las películas de mafioso, de crímenes, donde le ponen una llave, la chaira, una silla. La puerta desde afuera no puede permitir ningún tipo de traba ni de llave. Y aún si lo permite, yo desde adentro tengo que abrir sin demasiado esfuerzo. No se olviden esto, porque es muy importante. Es importante, no es importante hasta el que está dentro encerrado es uno de los que definió la puerta y la compró. Y ahí se acuerda de toda la familia.
depósito de hasta 10.000 litros, estas son dos puertas opuestas entre sí, pero puesta de forma tal, porque esta también es opuesta de esta puerta. Pero si yo acá tengo un incendio, estas personas que están en esta zona no pueden avanzar hasta esa puerta o hasta esta puerta. Entonces necesito dos puertas opuestas entre sí, de forma tal que pueda alcanzar una de ellas sin atravesar un presunto frente de fuego. ¿Se comprende el esquema? Yo siempre hago un esquema cuadrado, rectangular, que es el más fácil. Después habrá que ver en otro tipo de esquema de diseño de depósito cómo ubicamos las puertas mínima 2. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, sí. Si el depósito, por ahí la clase que viene lo voy a hacer. Hay un perro loco en la calle. Si el depósito fuese una L, posiblemente tendría que estar pensando en 3 o hasta en 4 puertas. Habría que ver el esquema del depósito, porque tiene que cumplir el depósito, cualquiera sea la forma, un mínimo de 2 puertas, pero con la condición de que pueda yo alcanzar una de ellas sin atravesar un presunto frente de fuego. Si con 2 puertas no garantizo esta segunda condición, tendré que colocar 3 o 4 puertas hasta lograr las 2 condiciones. ¿Comprendido, no? Muy bien. Dice, además de lo determinado en el artículo 165, apartado 1, es el apartado que habla del piso impermeable, dice, el piso deberá tener pendiente hacia los lados, opuestos a los medios de escape, para que en un eventual caso de derrame de líquido se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego se lo conduzca a un estanque subterráneo cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un 50% mayor que la del depósito. Ya que en este caso no va a tener que formar cubeta solamente, o sea, contener el derrame, sino dirigir el derrame hacia depósitos que tienen que estar colocados fuera del depósito, o tanques, estanques fuera del depósito. Este puede ser un esquema. Sistema de rejillas, con canaletas, como tienen las estaciones de servicio en forma perimetral, para que en caso de que haya un derrame, un tambor se rompió, se volcó, un autoelevador le clavó la uña, etc. El derrame se dirige por pendiente a la rejilla por pendiente hacia los tanques subterráneos. Puede ser este esquema, puede ser este esquema que acabo de hacer, puede ser este esquema, cualquier esquema que cumpla la condición de tener rejillas y canaletas que conduzca a un estanque subterráneo. Si el depósito es de 10.000 litros, el estanque tendrá que ser de 15.000 litros. ¿Comprendido esta condición? Sí, profe. Sí, sí. Y jamás se olviden del sifón ciego. ¿Saben lo que es un sifón que no sea de soda? No. No. Me imagino que más de una vez habrá sentado en el inodoro del baño, ¿no? Obviamente que sí. ¿Qué tiene atrás el inodoro? Además del tanquecito de agua. ¿Qué forma tiene el desagüe? El cañito de desagüe. Forma de S para que no retorne lo que se va. Exactamente, tiene una forma medianamente así. También la bacha de la cocina suele tener esta forma. Entonces acá queda líquido retenido. Si este es el tanque, y acá se derramó, y este es el depósito,
y se derramó inflamable y fue al tanque subterráneo, ¿qué le va a pasar a un inflamable como la nafta o el alcohol? Va a emitir vapores combustibles. Y si yo no tengo esta trampa que hace el sifón con un tapón de agua, ¿a dónde van los vapores inflamables nuevamente? ¿A dónde retornan? Al depósito. Al depósito. Exactamente. Si en vez de tener el sifón tuviese una conexión directa así, los inflamables, que son más livianos, ingresarían nuevamente al depósito de inflamables, haciendo más peligrosa la situación que solamente teniendo líquidos. Por lo tanto, este sifón que retiene líquido, porque el líquido acá no se va, que es lo mismo que hace la bacha de la cocina debajo, presten atención, o la S o la U que tiene el inodoro o el bidet detrás, tiene esta función. ¿Dudas con esto? No. Muy bien. El 167 también habla de distancias mínimas a otro ambiente, a la vía pública o al lindero. Pero ya la distancia está en relación con la capacidad de almacenamiento. Y acá establece una fórmula, dice, debe separarse como mínimo 3 metros para una capacidad de 1000 litros. ¿Por qué establece 3 metros para una capacidad de 1000 litros? Porque es los 3 metros del depósito anterior. Empieza con la distancia que le estableció el depósito del artículo 166. Y después dice, adicionándole 1 metro por cada 1000 litros o fracción. Entonces, este depósito, si este depósito tuviera 10.000 litros, de capacidad, son 3 metros para los primeros 1000 litros. 10 menos 1, 9. Me quedan 9. Me quedan 9.000 litros. Sí, me quedan 9.000 litros. Por 1 metro cada 1000 litros, son 12 metros máximo. Qué cuenta fea que acabo de hacer. Pero bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Muy bien. Y también habla de lo mismo que el artículo 165, la distancia de separación entre depósitos. En este caso, la separación se duplicará la separación entre depósitos. Y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles. Esto es lo que se denomina un área libre, un área de seguridad. No puede haber pastito, ni arenero para dejar el cigarrillo, ni nada que pueda ser combustible dentro de esta área que es amarilla. ¿Comprendido esto? Sí. Además de extintor portátil de clase B en cantidad adecuada a la carga de fuego, porque me estaba pidiendo que tiene que cumplir los requisitos del artículo 165 más esto, dice la instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. Acá no es que está excluyendo el extintor portátil, está diciendo que en función del riesgo, acá le tira la pelota al especialista de higiene y seguridad y le dice, en función del riesgo, de la cantidad y tipo de agente inflamable que tenés adentro, tendrás que pensar otra instalación de extinción de incendio adecuada al riesgo. Es decir, posiblemente alguna instalación fija, algún extintor de mayor volumen, de mayor capacidad, como pueden ser los extintores rodantes,
Por lo general acá ya estamos hablando de instalaciones fijas de polvo químico seco o de dióxido de carbono en todo caso. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Vamos a las equivalencias. Porque los 500 litros, los 1000 litros y los 10.000 litros de inflamable de primera categoría tienen su equivalencia con las otras categorías de inflamables. Dice, ¿cuáles son las equivalencias? 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua. Opa, acá, perdón, me parece que metí la pata. Me parece que metí la pata en la redacción. Acá me parece que es no. ¿Alguien tiene el decreto 168 No, a mano? profe, está bien. Está bien eso, yo lo tengo acá a mano y está bien. Dice eso. Ah, está bien. Dice eso, muy bien. Entonces, gracias, Micaela. Entonces, vamos al esquema. 1 litro de primera categoría no miscible en agua, que es el parámetro que toma de 500, de 1000 y de 10.000 litros, equivale a 2 litros de inflamable de primera categoría miscible en agua. Ah, de igual categoría. No, yo leí mal, perdón, está bien. Por lo tanto, un inflamable de primera categoría no miscible en agua, ¿qué sería? La nafta. Vamos a ver si puedo escribir acá con el ratón nafta. Pero acá dice nafta. En jeroglífico chino dice nafta. Por lo tanto, si yo tuviera un depósito de 1000, acá dice 1000, de 1000 litros de nafta, ¿cuántos litros sería de alcohol? Alcohol. 2000. Muy bien, 2000. ¿Mm? 2000 litros. Es decir, que un depósito de 500 litros de nafta yo de alcohol podría depositar hasta 1000 litros en la primera categoría, hasta 2000 litros en la segunda categoría y hasta 20.000 litros en la tercera categoría de depósito. ¿Se entiende esto? Profe, ¿puede explicarlo de nuevo? A ver, las tres categorías de depósito son hasta 500 litros, entre 500 y 1000 litros y entre 1000 y 10.000 litros. ¿Eso está claro? Sí. Pero esas cantidades se refieren a este patrón. Se refieren a litros de inflamable de primera categoría no miscible en agua. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Por ejemplo, un inflamable de primera categoría no miscible en agua es la nafta. Entonces yo puedo tener un depósito de la nafta, a ver, qué sé yo, de tarritos de nafta de hasta 500 litros en la primera categoría, de hasta 1000 litros en la segunda categoría y hasta 10.000 litros de la tercera categoría de depósito. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí. Ahora, en vez de depositar nafta, quiero depositar alcohol. El alcohol es un inflamable de primera categoría miscible en agua. ¿Cuánto alcohol puedo depositar? Entonces voy a esta equivalencia. 1 litro de no miscible equivale a 2 litros de miscible. Entonces, si mi depósito era de 1000 litros de nafta, yo puedo depositar 2000 litros de alcohol. Ahora,
Sí, profe. Entendí. Si mi depósito era de 500 litros de nafta, puedo depositar 1000 litros de alcohol. 1000. Porque Sí, sí. el alcohol, o 10.000 litros de nafta, podría depositar 20.000 litros de alcohol. Ah, ¿Se listo. entendió? Sí, sí. Gracias. O sea, las categorías que nos dio los artículos las multiplico por 2 para un inflamable de primera categoría miscible en agua. ¿Eh? Y acá viene la parte que a veces cuesta también un poquito más entender. Dice, y a su vez, cada una de estas cantidades equivale a 3 litros de inflamable de segunda categoría. Similar. Y a su vez, cada una de estas cantidades equivale a 3 litros de inflamable de similar categoría o de inflamable similar de segunda categoría. Vamos al cuadrito que es más fácil de entender. Dice, a su vez, cada una de estas cantidades. Entonces, 1 por 3 me permite 3 litros de inflamable de segunda categoría no miscible en agua. Acá vamos al ejemplo de recién. 1000 litros de nafta. ¿Cuántos litros de querosén podría depositar? Tendría que haber preparado esto mejor, pero bueno, se me escapó. Por 3, ¿Y cuánto sería entonces? 3000 litros. 3000 litros de querosén, que es un inflamable de segunda categoría no miscible en agua. ¿Eh? O sea que yo podría tener un depósito de 3000 litros de querosén que va a cumplir solamente con el artículo 165. No va a tener que cumplir con el artículo 167. No sé si se está entendiendo esto, porque esto cambia los requisitos del depósito. Claro. Sí, sí. Las equivalencias me pasan del artículo 165 al 166 al 167. Si asesoro mal, le hago gastar plata innecesaria a un empleador, a una empresa. Porque yo digo, 3000 litros de querosén. 3000 litros. De entre 1000 y 10.000. Artículo 167. Y le hiciste hacer rejilla, canaleta, tanque subterráneo, refija, doble puerta. Lo mataste. Cuando en realidad con el artículo 165 entraba redondito los 3000 litros de querosén. Perdón, con el 166, perdón. ¿Se entendió esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Y, obviamente, si la equivalencia es 1 a 3 de cada una de estas cantidades, 2 litros de inflamable de primera categoría miscible en agua es igual a 6 litros de inflamable de segunda categoría miscible en agua. O sea, si acá yo puedo almacenar 1000 litros, ¿cuántos litros voy a poder almacenar en esta categoría? ¿6.000? 6000. 6.000. Y si acá yo puedo almacenar 20.000 litros, que es el máximo que puedo almacenar
en un depósito para un inflamable de primera categoría miscible en agua, ¿cuánto voy a poder almacenar acá? ¿120.000 puede ser? 120.000. Esto la próxima clase voy a ver si me acuerdo de prepararlo mejor. Con esto que estoy intentando escribir con el ratón. Vamos a empezar de vuelta con las equivalencias. 10.000 litros de inflamable de primera categoría no miscible en agua equivalen a 30.000 litros de inflamable de segunda categoría no miscible en agua. ¿Por qué pongo 10.000? Porque es el máximo que puede tener un depósito. 10.000 litros de inflamable de primera categoría no miscible en agua. Pero el mayor depósito que puede tener un depósito o un almacén para querosén es de 30.000 litros. Y en esta categoría el máximo sería 20.000. Y en esta categoría el máximo sería 120.000, porque son 6 litros de esta. Son 20.000 por 6. Son 120.000 litros de inflamable de segunda categoría miscible en agua. Este valor me lleva por 2 y este me lleva por 6 y este me lleva multiplicado por 3. Vamos a la lectura nuevamente, dice. Y a su vez, cada una de estas cantidades, o sea, 1 litro y 2 litros, equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda categoría. ¿Entendió estas equivalencias? Que la clase que viene lo voy a presentar mejor y vamos a hacer algún ejemplo incluso con las distancias, que me parece que fallé en esta presentación con eso. ¿Dudas con eso? No. No, profe, no. Bueno. Fíjense, ¿por qué muestro esto? Porque si ustedes repasan el artículo 165, 166, 167, en ningún lado me dice que tiene que ser un depósito ¿cómo se dice?, de material de construcción, con pared de ladrillo revocado, con techo de hormigón. No, dice el depósito tiene que ser tal volumen, con puerta, porque hasta 500 litros, esto es un depósito que cumple exactamente con los requisitos del artículo 165. Le faltaría el matafuego del lado de afuera nada más. Entonces, una perfumería no tiene que hacer un depósito, tirar el baño y hacer un cuartito. Con tener un depósito de esto, o uno un poquito más grande, o 2 o 3 de estos depósitos, alcanza y sobra para la ferretería o la perfumería, una pequeña perfumería. Acá les empiezo a mostrar distintas variantes de este tipo de depósitos. Que fíjense Pero que tiene... una consulta, ¿estos no están apartados como en la imagen anterior por los 3 metros por ser de menos de 500 litros o por alguna otra cuestión? Solamente por eso. Sí, vos lo podés inclusive separar. Si es de entre 500 y 1.000 litros, lo podés separar y lo colocás en un área que esté separada de 3 metros de toda cosa, y listo. Porque son móviles. O lo dejás pegado a la pared si es hasta 500 litros. ¿Se entiende? Claro. Sí. Fíjense, tiene contención, tiene doble contención, porque seguramente acá no estoy viendo bien, pero el piso de este depósito tiene cubeta, pero a su vez tiene otra cubeta más, una doble cubeta, porque puede pasar un derrame en la manipulación. Este tranquilamente puede ser un depósito de hasta 1.000 litros o de 500. Este es un depósito, ve, hay tarritos adentro.
No tengo que ponerme a hacer una pared de ladrillo, revocar los ladrillos. No, con esto está bien. Ahora, posiblemente esto salga más caro que construir una habitación y un baño incluido. Pero bueno, esto tiene la particularidad de ser móvil. Algunas variantes. Contención, miren, acá está la contención. También cuando tenemos tarros chiquitos podemos, en vez de colocar una estantería formando cubeta, que la construcción puede ser costosa, puedo colocar los tachitos en bandejas individuales, como deberían tener los reactivos dentro de un laboratorio, para evitar que si hay alguna rotura, alguna pérdida, se me mezclen los reactivos. Esto es un maxibidón, esto tiene 1000 litros. Es el volumen de ese maxibidón. 200 litros. $1.600 litros. Distintas alternativas. Para una obra de construcción esto es ideal. Esta es una estantería incombustible, no es antichispa. La estantería no forma cubeta, pero tiene abajo estas bandejas antiderrame. Cualquier derrame, como el piso es acanalado, va a parar a las rejillas inferiores. Distintas alternativas que le he encontrado y le estoy mostrando para que vean que a veces no se trata de ponerme a construir. Esto me pareció genial porque es un container, ¿no?, que está conformando un depósito de inflamable, que es ideal para una obra de construcción, grande, obviamente. ¿Comprendido el tema depósitos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces al artículo 169. Dice, en todos los lugares, no en algunos, no en aquellos, en todos los lugares que se depositen, acumulen, manipulen o industrialicen. O sea, no es un depósito, pero yo acumulo, es un depósito. Por eso pone la palabra acumulen. Donde yo deposito, manipulo o industrializo explosivos, materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido la técnica de estar fumando, cualquier tipo de porquería. Ni los prohibidos ni los permitidos, nada se puede fumar. No solamente no se puede fumar en un depósito de inflamable, en un depósito de papel, en un depósito del supermercado, en una estación de servicio, en un depósito de ropa, no se puede fumar. Está terminantemente prohibido fumar. No solamente está prohibido fumar, sino llevar encima encendedor o fósforos, o cualquier tipo de artefacto que produzca llama. Esto para evitar, si vos tenés el paquetito de cigarrillos, no tengas con qué encenderlo. Está claro, esto es extensivo no solamente a los depósitos de inflamables, que uno lo da casi por algo lógico, sino también a aquellos depósitos donde manipulo, deposito o industrializo sustancias combustibles. ¿Comprendido esto? Muy bien. Este segundo párrafo, la primera parte, ya quedó vetusta, quedó vieja, porque los calzados de seguridad vienen sin clavar, vienen pegados y son de goma. O sea, ya no vienen de suelas de madera clavados con clavos, como los viejos zapatos que venían. Por lo tanto, esta primera parte quedó fuera de circulación. Pero acá hay algo que yo no coincido
especialmente en empresas de alto riesgo como son las empresas petroleras o las empresas que manipulan inflamables al menos y explosivos, que dice, y solo se permitirá fumar en lugares autorizados. ¿Por qué? Porque esto contradice este primer punto, el de llevar fósforo. Pero bueno, es un debate que nunca va a terminar mientras exista el segundo párrafo del artículo 169. Es decir, no puedo fumar, no puedo encender o llevar fósforo, pero si yo te coloco dentro del establecimiento un fumadero, como se lo denomina, podés fumar, lo cual es un contrasentido, pero bueno, no es mi palabra la que vale, sino la de la ley. ¿Comprendido? Sí, profe. Después empieza a tener este párrafo que dice las sustancias propensas a calentamiento espontáneo. Está como medio descolgado este párrafo. Y el tercer párrafo, ustedes dirán, ¿por qué está este párrafo acá y no está dentro del capítulo 17 cuando hablamos de las cuestiones de soldadura? Porque yo tampoco puedo darle una explicación. Dice, y a veces nos olvidamos de este tercer párrafo, para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición, se adoptarán procedimientos especiales de prevención. ¿En dónde? En estos lugares. Si yo voy a molar, a cortar, a calentar, a soldar, a hacer cualquier tipo de tarea que pueda originar o emplear una fuente de ignición, necesito adoptar procedimientos especiales de prevención para evitar que con esas fuentes de ignición o de calor enciendan los materiales inflamables, explosivos o combustibles. ¿Comprendido el artículo 169? Muy bien. Cuarto párrafo, este es otro artículo multitema. Ya vamos por el cuarto tema que contiene el artículo 169. Limpiar y ordenar es un requisito legal establecido por el artículo 169, no solamente porque lo dice mamá, que hay que ordenar y mantener limpia la pieza, sino porque el artículo 169, mejor que mamá no lo aprenda, porque te va a sacar la ley, el decreto 351, y se va a poner el milico y te va a hacer limpiar y ordenar la pieza. Los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Lo que sí no establece criterios de limpieza ni criterios de orden, pero bueno, habla de limpieza y orden como un requisito obligatorio. Dice, y la eliminación de los residuos debe ser periódica. Acá, obviamente, la periodicidad de retiro de residuos va a depender de la peligrosidad del residuo. No es lo mismo un residuo de papel a un residuo de trapos de material inflamable o con trapos de grasa. O materiales combustibles como orgánicos del comedor, que en verano los toca retirar todos los días o dos veces por día porque el calor los echa a perder muy fácilmente. Y se usan recipientes incombustibles, no de plástico. Quedan muy bonitos los de plástico, son muy estéticos los de plástico, pero no son incombustibles. O sea que para colocar, una cosa es colocar residuos incombustibles dentro de un recipiente combustible. Otra cosa es un trapo o trapos o papeles engrasados o sucios con nafta, con residuos combustibles, dentro de un recipiente combustible. Porque se prende todo fuego, no hay contención y el fuego se va a terminar desparramando. ¿Comprendido esto? Sí, profe. El mejor tarro de residuo, el mejor recipiente para residuos es el tambor de 200 litros. Es el más barato, el más sencillo y el más fácil de modificar. Y acá empieza a meterse con lo único que ustedes van a ver sobre almacenamiento. Cuando uno se pregunta, ¿cómo almaceno las mercaderías en un almacén?
y van a encontrar estos dos párrafos nada más. Artículo 169, párrafo quinto y sexto, si mal no recuerdo el conteo. Después no existe requisitos que deba cumplir un depósito, salvo lo que hemos visto en concreto, que me dé pautas de cómo almacenar tamaños, distancias, separaciones, máxima altura de la estiba, etc. Es una gran deuda que tiene el decreto 351 en cuanto a almacenamiento, condiciones de seguridad de almacenamiento. ¿Dudas con esto? Sí. Denme un minuto, que necesito resolver una cuestión urgente, que me están llamando. Esperen, por favor. Bien, listo, gracias por esperarme. Mil disculpas. Artículo 170. Si ustedes mal no recuerdan, hay un artículo, un párrafo del artículo 160 que habla de que los materiales, las estructuras portantes y los muros en general deberán ser de materiales incombustibles resistentes al fuego. Bien, el 170 amplía esa condición y dice: los materiales con que se construyan los establecimientos, o se está hablando de cualquier material de construcción, serán resistentes al fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas. ¿Cuál es el tiempo que deben soportar sin derrumbarse los materiales? Dice, lo que estoy planteando, dice, y deberán soportar sin derrumbarse. ¿Soportar cuánto? ¿Por cuánto Lo de los tiempo? cálculos de resistencia al fuego, ¿no era? Exactamente. No dice que deberán soportar en forma eterna un incendio. Van a ser resistentes al fuego, y obviamente la resistencia al fuego ya de por sí tiene incluida esta condición de estabilidad estructural. Y una de las funciones de la resistencia al fuego es permitir la evacuación de las personas. ¿Comprendido el artículo 170? Por lo tanto, cuando alguien les pregunte cómo tienen que ser los materiales de construcción, los muros portantes, las estructuras, incombustible resistente al fuego. Y el resto de los materiales resistente al fuego. ¿Comprendido esto? Sí, sí. Artículo segundo párrafo del artículo 170 del decreto 351 del año 79. ¿Por qué aclaro esto? Porque estamos en el 2021, terminando el 2021. Por lo tanto, este párrafo está ya como caduco. Porque en realidad los establecimientos existentes al año 79 ya deberían haber hecho las mejoras.
¿Está claro esto? No es que, un empresario se enteró del artículo 179 en septiembre del 2021, vamos a hacer las mejoras. No, ya estás en falta. Pasaron 40 años. Dice, ¿cómo determino los materiales que debo usar en la construcción del establecimiento? Entonces el tercer párrafo resuelve esto. Dice, para determinar los materiales a utilizar, deberá considerarse el destino que será del edificio y los riesgos que se establecen en el anexo 7, que ya vamos a ver. Esto ya lo vamos a analizar cuando veamos el anexo 7. ¿Comprendido esta parte? No es lo mismo en los materiales que voy a usar para un depósito de inflamables que para un depósito de algodón, de papel o de madera. Porque la resistencia al fuego no va a ser lo mismo y el riesgo de los materiales no son lo mismo. Ese es lo que pretende decir el tercer párrafo del artículo 170. El 171 ya lo vimos, cuando vimos verificación legal del medio de escape, y habla de sectores de incendio. Recuerden que un sector de incendio puede ocupar como máximo una planta del establecimiento, y además va a cumplir con dos condiciones importantísimas. Perdón. El control de propagación vertical, que por ejemplo lo va a terminar haciendo la caja de escalera, la caja de ascensores, el control de propagación horizontal, de forma tal de dividir los sectores horizontales de acuerdo al riesgo. Por eso yo no puedo depositar donde trabajo y donde trabajo no deposito, porque son riesgos disímiles. El sector de incendio estará compuesto por todos los elementos que los componen por elementos resistentes al fuego. Un sector de incendio se debe comunicar en forma directa a un medio de escape, no pudiendo evacuar un medio de escape, un sector de incendio a través de otro sector de incendio. Y esto es una regla general. No puedo evacuar un sector a través de otro sector. Si se acuerdan de esa regla, ya están salvados en este tema. El artículo 172, que también vimos, habla de las condiciones que debe cumplir un medio de escape. Trayecto a través de pasos comunes libre de obstrucción, y algunas partes de este párrafo que no las tengo claras todavía porque no logro entenderlo después de tantos años. La confusión de los medios de escape. No es que el medio de escape no se puede confundir, esta es una pregunta tramposa que siempre hago. El medio de escape sí se confunde, deberemos colocar señales que indiquen la salida. El 172 no dice que el medio de escape no debe ser confundido bajo ninguna circunstancia. Y siempre algunos caen en esta pregunta trampa que suele hacer. El caso cuando se suma la amplitud del medio de escape con el medio de circulación de vehículos, se tiene que sumar los anchos reglamentarios. El artículo 172, inciso 4, que recuerden, esto está en relación con el artículo 160, donde dice que cuando un edificio incluya varios usos o usos diferentes, a cada uso se le aplicarán las condiciones que correspondan. Y habla en este caso de la incompatibilidad o no con respecto a usos diferenciados. El inciso 5, que tiene 3 párrafos. La puerta que comunica un medio de escape no puede entorpecer el medio de escape. Deberá ser de doble contacto y cierre automático, esto ya lo explicamos. Acá me dice cómo se calcula el medio de escape, que ya lo vimos. Esto también lo vimos. ¿Qué aplico en medios de egreso, o sea, en el medio de escape de espectáculos públicos?
Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires u otro municipio según corresponda. ¿Mm? ¿Comprendido hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bien, el 176, el año pasado lo hemos visto y habla de cómo se calcula la cantidad de matafuegos y establece los tipos de fuego, el A, el B, el C y el D. Todavía no está legislado en la Argentina el fuego clase K, pero no quiere decir que no exista. Esto es la diferencia entre la realidad y la legislación. El fuego K existe hace mucho tiempo. Sin embargo, nuestra legislación, al menos el 351, todavía no lo tiene en cuenta. Y no lo va a tener en cuenta porque estos temas importan a poca gente. La clasificación e identificación de los matafuegos. Esto el año pasado lo vimos. La distribución de matafuegos, de un matafuego cada 200 metros cuadrados, 20 metros para alcanzar un matafuego clase A y 15 para alcanzar un clase B. Ya lo vimos el año pasado esto. Y esto también lo vimos el año pasado. El potencial mínimo de los matafuegos clase A corresponderá especificado en el anexo 7, que ya lo vimos. El año pasado vimos la tablita 4.1 y la tablita 4.2, que ahora después cuando veamos el anexo 7 ya lo vamos a volver a repasar. El artículo 177, vamos a pasarlo de largo, no quiero complicarles. El 178, que habla de, en caso de riesgo eléctrico, tengo que usar un matafuego clasificado clase C. El 179, fuegos clase D, que se usan agentes extintores particulares para cada metal combustible. El 180 lo vimos el año pasado, los jalones que estaban prohibidos, tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y el otro bromuro, no me acuerdo de qué cuánto más, el 104, el 1001 y el 1011. Son los jalones prohibidos, artículo 180. Ya desde el año 79 estos jalones estaban prohibidos. Recuerden que se dejaron de usar por mediados del siglo pasado estos jalones. Y artículos 181, 182. Esta es una pateada, una tirada de responsabilidad al empleador. Porque dice, en vez de el Estado hacerse cargo de establecer condiciones, le dice al empleador, usted analice y mire si necesita equipos de mayor riesgo. Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares. ¿Y a quién del empleador le corresponderá hacer este estudio? ¿A que no adivinan? A ustedes. Ustedes o el responsable del servicio de higiene y seguridad es en el cual va a delegar el empleador la necesidad de demostrar que no necesita o que necesita equipos manuales de mayor dotación o de mayor capacidad para hacer frente a riesgos extraordinarios o a riesgos de mayor magnitud, como lo llama el artículo 181. ¿Comprendido? El 182 dice lo mismo. Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendio con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. Por lo tanto, si el decreto no dice nada de mi obligación o no de tener red de incendio fija, corresponderá al empleador el que demuestre o no la necesidad de tener una red fija contra incendio. Esto me parece una lavada de manos del Poder Ejecutivo, delegando
o tirándole la pelota al empleador. Para mí, yo soy de la idea que debería haber sido el ejecutivo el que establezca mejores requisitos y condiciones para que el empleador no tenga que andar haciendo este tipo de análisis. ¿Comprendido lo que quiero decirles? Sí. Y esto Sí, lo sí, van a profe. tener. Va a venir un día un inspector y les va a preguntar, ¿y por qué no hay red de incendio acá? Y si te rascas la cabeza, no es una buena solución. Deberías haber hecho en su momento un análisis de riesgo de incendio y ver para cada riesgo de incendio si corresponden mayor equipos manuales o portátiles o si corresponden en algunos casos algún sistema fijo con algún agente extintor especial. ¿Bien? El 184 lo vimos con extintores portátiles el año pasado, cuando vimos mantenimiento. Es decir, el control periódico y el mantenimiento de extintores lo puede hacer el empleador. No es que tiene que contratar obligatoriamente a un taller y a un servicio tercerizado. Y esto no sé si el año pasado no quedó claro, pero por las dudas lo repetimos. El empleador que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, control y mantenimiento, vimos el año pasado. ¿Qué dice? Deberá llevar un registro de inspecciones y tarjetas individuales que permita verificar el correcto mantenimiento. Son las famosas tarjetitas o etiquetas que hay que pegarle al extintor. Esto lo puede hacer el empleador, es decir, nosotros lo vamos a hacer, o ustedes lo van a hacer, o va a contratar un servicio tercerizado, que también es un lindo trabajito para andar ofreciendo. El 185 está derogado, porque no es que se derogó el 185, el registro que menciona el artículo 185 ya no funciona más. Idem el 186. El 185 y el 186, estos dos registros no funcionan más. Por lo tanto, y en forma indirecta, el artículo 185 y 186 caducaron de hecho. El 187 lo vimos cuando vimos brigadas contra incendio, el plan de emergencia y evacuación. A ver, que un empleador tenga una brigada contra incendio no es un gran mérito, es una obligación. El empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. O sea, la brigada de emergencia no es decir, uy, saco pecho, qué brigada que tengo, mirá, tengo brigada, no llamo más a los bomberos ahora. No, es tu responsabilidad. Y además de eso, capacitar. A tal efecto, deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal. Y el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos contra incendio. Es decir, matafuego, red de incendio, manguera de agua, bomba de incendio. Y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencia, plan de emergencia y evacuación. Y se llevará un registro de estas actividades. El único artículo que nos da pie para plan de emergencia y evacuación y para formar brigadas de emergencia y entrenar las brigadas de emergencia. Muchas veces los bomberos se dedican como tarea adicional a su tarea de bombero voluntario, de bombero zapadores, a hacer este tipo de trabajos. ¿Duda con el artículo, con el capítulo 18? No, profe. No. Vamos a empezar con el anexo 7, que es el complementario del capítulo 18 del anexo 1. Es rapidito porque muchas de estas cosas ya hemos visto. El inciso 1 del anexo 7 no está presente en la presentación porque ya son definiciones. Y las definiciones ya las hemos visto todas. Y cualquier cosa, si en algún caso hay alguna duda, lo trabajamos la clase que viene.
lea las definiciones y la clase que viene lo trabajamos. El punto 2.1 lo vimos el año pasado y también lo vimos este año, si mal no recuerdo. Me establece qué riesgos están permitidos de acuerdo a la actividad predominante en el lugar. Riesgo 1, inflamable, explosivo, 2, inflamable, 3, muy combustible, 4, combustible, 5, poco combustible, 6, incombustible y 7, refractario. Entonces, INP no permitido, es decir, que en un hotel yo no puedo tener pirotecnia, ni puedo tener un depósito de inflamables, ni comercializar inflamables, ni tener una perfumería en el hall del hotel, porque la perfumería debe tener un depósito de inflamable. Pero bueno, en determinados hoteles muy lujosos existe. Tampoco me permito tener pirotecnia en espectáculos de cultura, cromañón, ni tampoco puedo tener inflamables en espectáculos de cultura. Comprendido el punto 2.1 del anexo 7, que ya lo vimos en su momento. Sí. El inciso 1.5 va definiendo el riesgo 1, que es el riesgo 2, que define inflamables de primera categoría e inflamables de segunda categoría. Y esto tiene que estar claro. No sé si el año pasado esto lo expliqué o no, se me escapó. Los líquidos, los combustibles líquidos pueden ser inflamables o pueden ser líquidos combustibles. No todos los líquidos son inflamables. Los inflamables, un líquido combustible se categoriza inflamable si tiene temperatura de ignición menor a 120 grados centígrados. A partir del 121 grados centígrados no es un líquido inflamable, es un líquido combustible, riesgo 3. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Sí, profe. El aceite no es un líquido inflamable, el aceite comestible no es riesgo 2. Pero alguien dirá, pero es un líquido, pero no es un líquido inflamable, es un líquido combustible, porque tiene temperatura de ignición que está por encima de los 300 grados centígrados. Porque a veces cometemos este error, yo lo he cometido también, hasta que un día leí bien la ley y dije, ¡opa! ¡Qué macana que me estoy mandando! El riesgo 3 habla de los muy combustibles y no dice sólidos, dice materias. Y las materias pueden ser sólidas y líquidas. El 3 y el 4 y el 5 hablan de muy combustible y poco combustible. Acá no voy a explicar más porque si no voy a hacer un barullo de cuestiones. Fíjense lo que define como material incombustible. Materias que al ser sometidas al calor o a la llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañadas o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible alguna, por ejemplo, hierro, plomo y otros. Es decir, que la madera ignifugada o la madera con un retardante de llama o una cortina de algodón con un retardante de llama no es un material incombustible. Y esto tiene que quedar claro para no meter la pata. Porque después del tiempo que duró la incombustibilidad transitoria que le estamos dando con ese retardante, empieza a transformarse en combustible. ¿Dudas con este concepto? No, profe. Muy bien. El punto 2.2 habla de resistencia al fuego. Y el inciso 1.10, como ya vimos en su momento, define lo que es la resistencia al fuego. Tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción pierde su capacidad resistente o funcional.
Es decir, es el tiempo que resiste un elemento sometido al fuego, no después del cual se prende fuego, sin perder su capacidad resistente o funcional. Y el valor de resistencia al fuego sale por las tablitas del punto 221 o 222. El cual las variables son carga de fuego, riesgo y si es ventilación natural o ventilación mecánica. Y fíjense que la resistencia al fuego de áreas con ventilación mecánica para riesgo inflamable dice no permitido. Las tablitas 4.1 y 4.2 me deriva del artículo 172, si mal no recuerdo, que me permite, en función del cálculo de carga de fuego, que el año pasado vimos el cálculo, y en función del riesgo, determinar las unidades o el potencial de extinción que requiere el sector que estamos calculando. ¿Recuerdan esto más o menos? Fíjense que la tabla número 1 que habla de fuegos clase A, riesgo 1 y riesgo 2 no los tiene en cuenta porque el riesgo 1 es explosivo y el riesgo 2 es inflamable, que es clase B. Y la tabla 2, que habla para fuegos clase B, el riesgo 1 no lo tiene porque es explosivo, el riesgo 2 sí, porque los clase B pueden ser riesgo 2 inflamable o riesgo 3 como el aceite. Por eso ustedes se van a encontrar con fuegos clase B, riesgo 2 y riesgo 3. Si es un depósito de inflamable le corresponde 6B, y si es un depósito de aceite le corresponde 4B. Comprendido esto, estamos haciendo un repaso de cuestiones así muy burdas del año pasado. Igualmente, si llegara a quedar alguna duda, la clase que viene le pegamos un repaso rápido. No se queden con las dudas. Y último tema, hoy la clase es más larga de lo esperable, pero bueno, tenemos que terminar. Vamos a explicar el punto 5, 6 y 7 del anexo 7, que se denomina condiciones de situación, condiciones de construcción y condiciones de extinción. El artículo 173, que ustedes por ahí se preguntaron, pasamos del 72 al 76 sin mostrar el 73, el 74 y el 75. El 176 define lo que son las condiciones de situación, el 174 define lo que son las condiciones de construcción y el 175 define lo que son las condiciones de extinción. No lo voy a explicar porque ustedes lo pueden estar leyendo, no son definiciones complejas de entender, pero me dice que estas condiciones se determinan en el anexo 7. Así que vamos al anexo 7. El inciso 5 del anexo 7 habla de condiciones de situación. El inciso 6 o punto 6 del anexo 7 habla de condiciones de construcción y el anexo 7 habla de condiciones de extinción. Las tres condiciones, el punto 5, 6 y 7, se dividen en el 5.1, 6.1 y 7.1. El 5.1, el 6.1 y el 7.1 habla de condiciones generales. Es decir, que aplica a todos los usos. Indistintamente de si es un salón de clase, es un taller mecánico, es un depósito de inflamable, o es una refinería de petróleo o una estación de servicio. Las condiciones 5.1, las 6.1 y las 7.1 aplica a todos los usos. ¿Comprendido esto?
Cuando el artículo 160 decía que cuando un edificio tenga, más o menos decía así, lo que esté compuesto por varios usos, a cada uso se aplicarán las condiciones que correspondan. Las que corresponden son todas las 5.1, todas las 6.1 y todas las 7.1. ¿Comprendido esto? Porque después se lo olvidan. Sí, profe. Sí, profe. Y después vienen las condiciones, el punto 5.2, 6.2 y 7.2, que hablan de condiciones específicas. Y las condiciones específicas están en función del uso que tiene ese sector. Esta es la diferencia. Las condiciones generales aplican a todos los usos, indistintamente de lo que se haga dentro de ese sector. Y las condiciones específicas se aplican a cada uso específico de acuerdo a qué tareas se haga dentro de ese sector. ¿Y de dónde salen las condiciones específicas? De la última tablita que tiene el anexo 7, que es el cuadro de protección contra incendio, que es el siguiente. Este cuadro de protección contra incendio me define las condiciones específicas de situación, condiciones específicas de construcción y condiciones específicas de extinción. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, sí. Muy bien. Vamos a pasar un cuadro un poquito más presentable y voy a explicar para que se entiendan cómo funciona este cuadro. Está dividido en dos grandes partes. La primera parte que ustedes están viendo son los usos, que a su vez está dividido en dos: los usos específicos y el riesgo. Por ejemplo, vamos a lo que yo siempre explico. El uso depósitos yo tengo depósito riesgo 2, depósito riesgo 3 y depósito riesgo 4. ¿Qué será un depósito riesgo 2? A ver, ¿qué es un depósito riesgo 2? Inflamable. Muy bien, ¿un depósito riesgo 3? Muy Muy combustible. combustible, ¿no? Muy bien, depósito de madera o de papel. Y un depósito riesgo 4, un depósito de materiales combustibles. Lo mismo tengo para industria. Yo tengo industria riesgo 2, una refinería de petróleo, una refinería de hexano, una fábrica de alcohol o una refinería de alcohol. Una papelera sería industria riesgo 3. Una hilandería de pulóveres de algodón sería industria riesgo 4 o 5. ¿Se comprende cómo se selecciona? Sí, sí. Y después tenemos la otra gran parte de la tabla que establece las condiciones. Y acá tenemos tres grandes partes. Perdón, antes de entrar. Condiciones de situación, condiciones de construcción y condiciones de extinción. Son 2 condiciones de situación, 11 condiciones de construcción y 13 condiciones de extinción que se seleccionan de acuerdo al uso. Vamos, por ejemplo, a una industria, una fábrica de papel. Una fábrica de papel sería industria riesgo 3, porque el papel es muy combustible. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que además del punto 5.1, tengo que aplicar la situación S2 del punto 5.2. ¿Me están siguiendo? Deberían tener en este momento el decreto en mano. Además del punto 6.1, todo el punto 6.1 completo, tendría que aplicar la condición C1 y C3 del punto 6.2.
Y además de todo el punto 7.1, que habla de condiciones generales de extinción, tendría que aplicar la condición E3, la condición 11, 12 y 13 del punto 7.2. Voy al listado de lo que es cada una de estas condiciones y me va a decir qué tengo que hacer además de todo lo que ya vimos que hay que hacer. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Muy bien. Y esto lo voy a dejar grabado y filmado, cuando yo les explico que expliquen todo lo que saben de condiciones de situación, de construcción y de extinción, les pido que lo expliquen más o menos así, no que se sepan de memoria todas las condiciones, pero sí que lo puedan explicar tal cual yo se los enseño, así de simple, chicos. Por eso a veces no entiendo por qué no lo estudian y por qué no saben este tema que parece difícil. Obviamente es difícil si te querés memorizar las 20 y pico condiciones que tiene la tabla. ¿Comprendido este tema? Muy bien.